Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este webinar de Reformas Fiscales 2026, Impacto en tus inversiones y Panorama General. Mi nombre es Luis Gerardo Hernández, director de impuestos de GBM, y pues comenzamos. Primero les voy a dar un poco del contexto macroeconómico, indicadores macroeconómicos para el 2025 y 2026. Primero tenemos el Producto Interno Bruto. Se estima que al cierre de 2025 tengamos un crecimiento del 1%. Para 2026 se estima un 2.3%, es decir, un incremento de 1.3%. El tipo de cambio promedio peso por dólar para el 2025 se estima un cierre de 19.90 y para 2026 18.90. Una diferencia de menos un peso por dólar. La tasa de interés promedio para el 2025 es del 8.4% y para el 2026 se estima 6.6%, una disminución de 1.8%. Un dato muy relevante para el tema de inversiones, porque como ustedes saben, CETES, Smart Cash y cualquier bono emitido por empresas generalmente se basan en la tasa TIIE. La inflación para el 2025 se estima cerrar en 3.5%, y para el 2026 se estima una inflación del 3%, es decir, una disminución del 0.5%. Y el precio del petróleo en dólares por barril para 2025 se estima en 57.8 y para 2026 54.9, una disminución de 2.9 dólares por cada barril. Luego, en ingresos en política económica para 2026, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación contempla ingresos totales por 10.193.683.7 millones de pesos, es decir, 891.667 millones de pesos más que en 2025. Aquí un resumen de lo que se estima obtener a través de los ingresos tributarios, principalmente en ISR. En ISR, para 2025 se estima llegar a una meta de 2.958 millones de pesos y para 2026 de 3.070 millones de pesos, un crecimiento de 112 millones de pesos, 112.000 millones de pesos, un crecimiento de 3.8%, que si se dan cuenta el Producto Interno Bruto crecería 1.3% y la recaudación de ISR 3.8%. Sin duda muy ambicioso, y parecería ser que la forma en que van a aumentar esa recaudación es a través de las auditorías. En tema del IVA, también se estima un crecimiento de 1.514 millones de pesos a 1.599 millones de pesos, un crecimiento de 85 millones de pesos, 85.000 millones de pesos, y en porcentual 5.6%. Mismo caso en el IEPS para el 2025 se estima en 739 millones de pesos, para 2026 762 millones de pesos, un crecimiento de 23.000 millones de pesos y en datos porcentuales 3.1%. Y ahí podrán ver otros datos relevantes de recaudación para llegar a un total de 5.849 mil millones de pesos, un crecimiento en recaudación total de 6.7%. Ahora vamos a pasar a las reformas fiscales relevantes en el sistema financiero. La tasa de retención para intereses. Bueno, tenemos que para el 2026 la tasa se incrementa del 0.5% que hoy se retiene al 0.9% que se aplica, recuerden, sobre el capital que da lugar al pago de los intereses. La retención nunca se aplica sobre el interés pagado, es sobre el capital invertido. Vamos con unos ejemplos. Supongamos que alguien invierte 100,000 pesos de capital invertido. La tasa de ISR retener para el 2026 es del 0.90%, lo que nos da que tendremos una retención de 900 pesos. Ahora bien, si tomamos los datos de la tasa de interés promedio, tenemos una tasa de interés promedio de 6.6%, una inflación anualizada de 3%, lo que nos lleva a una tasa real del 3.6%. Recuerden que las personas físicas pagamos impuestos sobre tasas reales, no sobre tasas nominales. ¿A qué nos lleva esto? Que sobre los mismos 100,000 pesos de capital invertido, aplicándole la tasa real, realmente tendríamos un interés real de 3,600 pesos. Ahora, ¿qué pasa con este aumento de la tasa de retención? Bueno, pues hicimos un ejercicio
en el cual pusimos la tasa efectiva del ISR de manera anualizada del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% y hasta 35%, que es la tasa máxima que pagamos las personas físicas. En este ejemplo son los mismos 100,000 pesos de capital invertido con la tasa real del 3.6%. En todos los casos tenemos un interés real de 3,600 pesos. Y aplicando la tasa efectiva en cada uno de los supuestos, que va del 5% hasta el 35%, pues tenemos que el ISR causado va desde 180 pesos hasta 1,260 pesos. Y el ISR retenido, pues es el mismo, ese no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque el ISR retenido va sobre el capital invertido. Entonces tenemos un supuesto de 900 pesos. ¿Qué podemos concluir con esto? Bueno, que las personas físicas que tributen a una tasa real entre el 5 y el 20% van a tener saldo a favor en su declaración anual si es que solo tuvieran este tipo de ingresos por intereses. Obviamente, mientras más crece su tasa real, va disminuyendo su saldo a favor. ¿A qué nos lleva a la conclusión? Que una persona física que tribute a la tasa real, a la tasa efectiva del 25%, él no tendría ni saldo a favor ni un impuesto que pagarle al fisco. Los que están en el 30% y hasta el 35%, ellos sí tendrán un impuesto a cargo de manera anual. Entonces, los que estén entre el 5 y máximo el 24%, pues van a tener un saldo a favor, el cual tendrán que pedirle a la autoridad, y como nos pasó este año, pues hubo muchos rechazos en las devoluciones automáticas y tenías que estar metiendo tu solicitud a través de la forma manual, que por sí es un tema ya más complicado, y aún cuando se cumplían los requisitos, la autoridad pedía información adicional, lo cual muchas veces el contribuyente, por desconocimiento o por el costo que implica contratar a un profesional, pues mejor dejaban ahí su saldo a favor. Otro tema relevante, muy relevante desde mi punto de vista, es la tasa de retención para operaciones de préstamo de valores. Este es un buen cambio. ¿Por qué es un buen cambio? Porque el premio que se paga por préstamo de valores se considera interés para efectos fiscales. Y en el tema de intereses, la retención, como les decía, siempre se calcula sobre el capital invertido. Pero en este caso, lo que nos trae la reforma es que ahora la retención, en el caso exclusivo de préstamo de valores, no va a ser sobre el capital invertido, sino que se va a calcular sobre el premio pagado, es decir, sobre los intereses. ¿Y qué tasa se va a retener? Bueno, la tasa que se aprobó es la tasa del 9% sobre el interés. Y aplica tanto para préstamo de valores en directo, es decir, que nosotros en nuestro contrato con GBM querremos prestar valores, así como si invertimos a través de un fondo de inversión y ese fondo de inversión también realiza la operación de préstamo de valores. Y aquí tenemos un ejemplo. En el 2025, ¿qué pasa hoy? Bueno, hoy en día, mismo ejemplo del capital invertido de 100,000 pesos, que es la evaluación del préstamo. Aquí no es que ponga 100,000 pesos, sino que aquí se evalúa el préstamo de valores de 100,000 pesos. Un estimado de una tasa de premio por préstamo de valores es de 1%. Ahí que se obtiene pues un interés nominal de 1,000 pesos. Y para calcular la retención tenemos el mismo capital de los 100,000 pesos y la tasa de ISR a retener, si aplicáramos la tasa del 2026, que es del punto 90, tendríamos un ISR de 900 pesos. Lo que nos llevaría a un flujo neto de percibir 1,000 pesos del préstamo menos 900, del ISR, nos queda un flujo neto de 100 pesos. Se ve muy castigado nuestro rendimiento, el cual pues ya no lo podemos volver a reinvertir porque una parte se enteró al fisco como un pago provisional. No se pierde como tal ese pago, pero se pierde la posibilidad de seguirlo reinvirtiendo y que vaya creciendo. Ahora bien, con el cambio en 2026, el capital invertido son de 100,000 pesos, el premio pagado es del 1%, es decir que tenemos el mismo interés de 1,000 pesos, pero ahora la retención se va a aplicar sobre esos 1,000 pesos. ¿Y cuál es la tasa de retención? El 9%, lo que nos lleva al resultado de que solamente el ISR retener será de 90 pesos y por lo tanto el flujo neto que va a percibir el inversionista que da en préstamo de valores sus títulos, pues será de 910 pesos, los cuales podrá seguir reinvirtiendo y obviamente eso potencializa el rendimiento de sus inversiones. Otro de los cambios relevantes es la retención de ISR y de IVA por operaciones a través de plataformas tecnológicas. Todos los tipos de operaciones de Airbnb, las ventas a través de Amazon, Mercado Libre.
Bien. Por enajenación de bienes, prestación de servicios, la retención del ISR pasa a la tasa del 2.5% en lugar del 1%, tanto para personas físicas como para personas morales. Aquí algo relevante es que esta tasa preferencial es siempre que entreguen su RFC. Si no entregan su RFC, la retención será del 20%, lo cual se vuelve muy gravoso. Por operaciones de financiamiento colectivo, mejor conocidos como crowdfunding, pues la retención de ISR será a la tasa del 20% sobre los intereses devengados, tanto para personas físicas como para personas morales que participen en estos tipos de financiamiento colectivo. Además, las retenciones pagadas y los intereses pagados y las retenciones realizadas se deberán de informar al SAT. Esto nos lleva a concluir que muy probablemente en la declaración anual de 2026 que se presentará en 2027 ya aparezca precargada esta información que se realiza en estos tipos de fintech. Del lado del IVA tenemos un cambio por operaciones de financiamiento colectivo en el cual la retención del IVA será a la tasa del 16% sobre los intereses devengados en el momento del pago. Es decir, todo el IVA que está pagando la persona que se benefició del crédito colectivo, lo va a tener que retener, lo va a retener la institución de crowdfunding y se lo enterará al fisco y entonces a los contribuyentes ya solo nos llegará el puro interés ya sin el IVA. ¿Qué gana con esto la autoridad? Pues que se asegura que le estén pagando el IVA y no se esté perdiendo. Además, hay una retención del 50% del IVA a personas morales que realicen venta de bienes, prestación de servicio o arrendamiento de bienes a través de plataformas tecnológicas o del 100% del pago del IVA si el depósito se realiza en cuentas del extranjero. Nuevamente con una intención de que ese IVA no se pierda y la autoridad lo vea llegar a sus arcas. Otro cambio relevante en el sistema financiero que solo aplica a bancos son las cuotas al IPAB. El IPAB es el Instituto para la Protección al Ahorro del Bancario. Básicamente es un seguro de todas las personas que tenemos inversión, pues nuestro dinero ahorrado, ni siquiera inversiones, tanto inversiones como dinero ahorrado. Esas cuotas que pagan los bancos, pues con la reforma fiscal a partir del 2026 solamente podrán deducir el 25% de las cuotas, ya no podrán deducir el 100%. Todo esto, pues, podría resultar un poco injusto, sobre todo porque es un seguro que se paga para el ahorro de todos los mexicanos que tienen con las instituciones bancarias y además, pues hay muchas instituciones bancarias que son nuevas y que no estuvieron por allá de los años 90 cuando se dio el tema del FOBAPROA. Pero bueno, esto es lo que se aprobó en la reforma. Y luego también hay un cambio relevante que también tiene afectación en los bancos, que es el tema de los créditos incobrables. ¿Qué pasa aquí? Anteriormente y hasta el 2025, los bancos tenían un tratamiento especial para deducir pues, las cuentas incobrables de los créditos. A partir del 2026, el procedimiento se estandariza con cualquier otro contribuyente que se dedica a dar crédito para poder tomar la deducción. Básicamente la deducción se centra en que se incurre en mora, en el mes en que se incurre en mora en un año, o cuando se tenga notoria imposibilidad práctica de cobro. Esta definición no existe como tal en la ley, hay muchos supuestos en los cuales se puede defender esa notoria imposibilidad práctica de cobro y será en la forma en que ahora los bancos puedan hacer esas deducciones. Un beneficio que se publica en este ejercicio en la Ley de Ingresos de la Federación, pues es el retorno de capitales del extranjero, mejor conocido como la repatriación. ¿Qué es lo que se está ofreciendo? Bueno, lo que está ofreciendo la autoridad es que todas las personas que tengan recursos fuera de México y no han pagado impuestos y que los hayan tenido a más tardar hasta el 8 de septiembre del 2025, regresen ese dinero a México y solo paguen una tasa preferencial del 15%, en lugar de hasta el 35% que les podría tocar. Pagando esa tasa del 15% y cumpliendo otros requisitos, se hacen acreedor a este beneficio. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos es mantener la inversión en México por al menos 3 años. La inversión pues, se destine a actividades productivas como los Polos México o para pagos de pasivos al gobierno mexicano y también para comprar bonos gubernamentales. Al momento, lo que está a nivel ley de ingresos de la Federación y que nos puede beneficiar
a los mexicanos en tema de inversiones solamente es invertir en bonos gubernamentales. En el 2017 hubo otra repatriación. En esa repatriación sí se permitía invertir en acciones públicas mexicanas y también en bonos corporativos que emitían las empresas mexicanas. Este año no se puso eso, pero estamos en espera que en las reglas administrativas que publique el SAT, que estimamos se publiquen a finales de diciembre, se dé esa opción de que se abra el abanico de posibilidades de inversión y no solo se acote a bonos corporativos del gobierno. Algo importante es que si se invierte en una persona moral mexicana y esa persona moral mexicana distribuye un dividendo dentro del plazo de los 3 años, ese dividendo, en lugar de estar grabado al 10%, que es el ISR definitivo que hoy conocemos cuando una persona moral paga dividendos a personas físicas, si se está en el supuesto de repatriación, la tasa de retención debe de ser del 20%. Luego, otra reforma que si bien no nos afecta a todos los inversionistas, pero es relevante para los fondos de inversión extranjeros en capital privado. Básicamente se dio claridad a ciertos temas fiscales que estaban ambiguos. Se permite que el administrador de estos fondos de capital privado sean residentes fiscales en México y no pierdan la transparencia fiscal. Y asimismo se aclara que las CIEFORES o AFORES que invierten en estos fondos de capital privado pues no deberán de acumular los ingresos que obtengan a través de dichos fondos, ya que, como ustedes saben, los rendimientos de las AFORES son exentos de impuestos porque al final pues son los ahorros de todos los que estamos en la ley del IMSS del 98 en adelante. Y luego otro cambio relevante que esto le pega a las aseguradoras es la limitante de acreditamiento de IVA en pagos de siniestros. Seguramente escucharon, ya algunos meses atrás había una disputa entre la autoridad fiscal y las aseguradoras respecto al acreditamiento del IVA que llevaban a cabo las aseguradoras cada que cubrían riesgos. Bueno, esto se elevó en la conversación. De hecho, hubo aseguradoras extranjeras que pusieron demandas internacionales contra México y nuestro Congreso otorgó un crédito fiscal para que del 2024 y 5 años para atrás puedan tomar este crédito fiscal y no tengan que pagar ese IVA, pero para 2025 sí van a tener que pagar ese IVA, ya que para la autoridad no es un IVA acreditable y por lo tanto a partir de 2026 tampoco será un IVA acreditable. Lo que se refleje probablemente es que tengamos un aumento en nuestras pólizas de seguros que usualmente contratamos. Otro cambio relevante es en la Ley Federal de Derechos. La Ley Federal de Derechos pues, nos afecta indirectamente a las instituciones del sistema financiero, directamente mejor dicho, e indirectamente a los inversionistas. ¿Por qué? Bueno, en el caso de las casas de bolsa y fondos de inversión, hasta 2025 había un supuesto en que la cuota de inspección y vigilancia solo se pagaba el mismo monto que se pagó el año anterior, más una actualización del 4.5%. Eso era a través de un artículo transitorio que llevaba más de 10 años vigente. Para el 2026 se elimina el artículo transitorio, se establecen nuevas mecánicas de cálculo, lo cual es un logro porque si no el monto que habría que pagar de cuotas de inspección y vigilancia iba a ser muy alto. Se establecen nuevas mecánicas y por lo tanto pues son nuevas cuotas, pero no tan gravosas como se esperaban. Del lado de fondos de inversión pasa lo mismo, cambiará la cuota de inspección y vigilancia que pagan los fondos de inversión, pero al final es un gasto del fondo de inversión que afecta el precio del fondo de inversión e indirectamente pues nos cuesta a los inversionistas. En otros aspectos fiscales relevantes, tenemos la fiscalización y auditorías por parte del SAT. Se refuerzan las facultades del SAT para realizar auditorías express, visitas domiciliarias con sanciones inmediatas y suspensiones del sello digital para emitir facturación. Sin duda este es un tema de mucho cuidado, ya que el hecho de que la autoridad te dé de baja el certificado para emitir facturas, pues te pone en una situación de riesgo, de operación, porque ya no podrías estar pues teniendo ingresos, porque generalmente para que alguien te pague un ingreso tienes que emitirle la factura. Luego, habrá un mayor enfoque en materialidad de las operaciones, que los CFDI sean válidos y combatir los esquemas simulados. ¿A qué se refieren con que los CFDI sean válidos? Pues que ahora van a combatir que el CFDI no sea falso desde el lado del emisor al momento en que lo emite. ¿Qué va a revisar la autoridad? Pues que el emisor
tenga la infraestructura para prestar ese servicio y si en algún momento duda, tendrás la facultad de irlo a revisar de forma expedita y establecer si sí cumple o no los requisitos para poder estar emitiendo CFDIs reales. Y además recordemos que hubo una reforma a la ley penal en el cual el expedir CFDIs falsos se castiga con prisión preventiva oficiosa. Además, se implementan restricciones en el RFC para la inscripción de contribuyentes que estén vinculados al 69B del Código Fiscal de la Federación. El 69B es un artículo en el cual se regulan tanto las empresas o contribuyentes que deducen facturas falsas, así como aquellos que emiten facturas falsas. Entonces, si por alguna razón tienes un socio que sale listado en este artículo 69B, pues el SAT tendrá el derecho a negarte la inscripción de una nueva empresa si es que quisieras hacerlo por tener este vínculo. Y también cambian los intereses, cambia la garantía del interés fiscal. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, anteriormente había varias opciones para garantizar el interés fiscal cuando tenías un crédito. Ahora, con la reforma, lo primero que entra es el billete de depósito, que básicamente es tú ir a dejar el efectivo que tienes para garantizar ese crédito que estás combatiendo de forma legal. El primer tema controvertido que vemos es que el billete de depósito lo tienes que ir a comprar al Banco del Bienestar. Dejar ahí tu dinero, te dan tu billete de depósito, ese dinero que dejas ahí en garantía no te paga rendimientos y ya después te pelearás con la autoridad respecto a lo que estén combatiendo. Si no tienes la fuente económica para pagar el billete de depósito, ya entrarán los demás supuestos, como puede ser la prenda, la hipoteca, la fianza, pero ya hay un orden de prelación. Entonces, la autoridad tendrá más armas para cobrarnos. Luego, en el CFDI, vuelven a hacer este tema del plazo para cancelación de CFDI. ¿Qué están poniendo otra vez? Pues bueno, que el CFDI solamente lo podrás cancelar a más tardar en el mes en el que presentes la declaración anual. Para ser prácticos, todos los CFDIs que emitimos en 2025, si tenemos que hacer una corrección, debe quedar a más tardar en marzo del 2026. De lo contrario, te haces acreedor a multas por cancelar CFDIs fuera de ese plazo. Y también podrán ser considerados como comprobantes falsos los CFDIs que no amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, con lo cual se vuelve indispensable que la materialidad de las operaciones cuando emitimos un CFDI lo tengamos a la mano en caso de alguna revisión. En plataformas digitales, una nueva facultad de la autoridad será que podrá exigir a la plataforma digital extranjera el acceso en línea y en tiempo real a su información fiscal. En caso de incumplimiento, se podrá solicitar el bloqueo inmediato de los servicios digitales. Seguramente esto lo escucharon mucho en redes sociales, que hasta hicieron muchos memes, que la autoridad fiscal ahora iba a poder ver pues tus matches en Tinder, tus conversaciones con tus amigos en Facebook, tus likes en Instagram. Al parecer, y lo aclaró la autoridad, todo esto solamente es con la intención de vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales. Ya veremos cómo se va explotando esta. Por otro lado, la tasa de recargos incrementa. La autoridad fiscal detectó que muchas veces los contribuyentes estaban financiando a través del SAT, es decir, en lugar de pagarle al fisco, ese dinero lo invertía, generaba mayores rendimientos y después ya me volteaba y le pagaba al fisco. Pues ahora está combatiendo esto. ¿Y cuál va a ser la forma? Bueno, pues la tasa de recargos para el 2026 por pagos extemporáneos será del 2.07% mensual. Este año es del 1.47, entonces el incremento es considerable. Estamos hablando de una tasa anualizada de más del 24%. Y para los pagos a plazos de hasta 12 meses será del 2.13%, 2.45% de 12 a 24 meses y más allá de 24 meses 2.96%. En el tema del IEPS hubo un aumento del impuesto en bebidas saborizadas, tabacos, juegos y sorteos y venta de videojuegos violentos. Pues bueno, esas fueron las propuestas y pasaron. Como siempre, la retórica de
que una forma de combatir la mala alimentación, como son con los refrescos, es aumentarle el IEPS y nuevamente se aumenta el IEPS y ahora también alcanzó a las bebidas con edulcorantes. Se mantienen los estímulos fiscales en adquisición de diésel, autopistas e industria editorial. Se mantiene el estímulo fiscal de una condonación de multas y recargos y actos de ejecución. Esta condonación es del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución para personas físicas y morales con ingresos acumulables de hasta 300 millones de pesos. Este rango aumentó, antes era, me parece que 60 millones. Para el 2026 se estima, o más bien se establece que será de hasta 300 millones de pesos para aquellas personas que tengan créditos fiscales, siempre que cumplan los requisitos que se establezcan, como es presentar las declaraciones, pagar el impuesto antes del 31 de diciembre del 2026 y en el caso de que estuvieran defendiéndose, desistirse de esos medios de defensa. Sin duda, pues es algo atractivo, nada más se paga el impuesto y la actualización, no se pagan multas, ni recargos, ni gastos de ejecución. Y bien, pues pasamos a la sección de preguntas. Me están ayudando a filtrar las preguntas, voy a revisarlas y trataremos de responder la mayor cantidad posible. Ok, la primera pregunta, ¿podrían explicar cómo la reciente reforma fiscal afecta específicamente al tratamiento fiscal de las ganancias por adquisición y venta de acciones, ETFs, incluyendo las retenciones, la obligación de declarar la tasa aplicable y cómo se integra con otros ingresos del contribuyente? Ok, esta reforma fiscal no toca nada de lo que conocemos como mercado de capitales, es decir, la compraventa de acciones sigue estando grabada al 10%. El impuesto lo paga la persona física hasta la declaración anual. No aplica retención en compraventa de acciones o ETFs. Eso no hay un cambio, sigue igual. Recuerden, tasa del 10% hasta la declaración anual sin retenciones. Repatriación de capitales, 15% de tasa preferencial. ¿Sobre qué base? ¿El capital repatriado o los intereses ganancias cambiarias? Pues esa es una muy buena pregunta. En teoría debería de ser solamente sobre el incremento patrimonial, es decir, los intereses o los dividendos o cualquier ganancia que hayas generado en el extranjero y la fluctuación cambiaria. No es muy claro en la ley, pero desde mi punto de vista debería de ser solo sobre el incremento de tu patrimonio, que básicamente son las ganancias y la fluctuación cambiaria. El SAT, ¿cómo podría validar si un CFDI es falso desde el robot fiscal? No sé a qué se refieren con el robot fiscal, pero el SAT puede validar si un CFDI es falso. Bueno, el SAT lo que hace es validar más bien de entrada con qué concepto o cuál es la actividad del contribuyente que está emitiendo el CFDI. Después ver los conceptos sobre los que se emiten los CFDIs. Luego tienen una matriz de riesgos con base en los montos que se están timbrando. Los montos que se están timbrando los cruzan con las declaraciones que presenta el contribuyente, con los impuestos que está pagando, con si genera una pérdida o una ganancia. O sea, es un cruce de información continua. Posteriormente, con la nueva facultad que tendrá, te podrá ir a revisar, hacer una auditoría express y pues ver que tengas los elementos suficientes. Porque si yo digo que soy un constructor y llega el SAT y me revisa y no tengo activo fijo, no tengo una oficina como tal, no tengo empleados, pues ya son situaciones del riesgo con los que el SAT puede decir que se están emitiendo comprobantes falsos. Hay una pregunta que señala, si la autoridad quisiera aumentar también el impuesto a la enajenación de acciones, que actualmente es del 10% sobre la ganancia, ¿podría subirlo al 15 o al 20% en todo caso cuando así lo decida? La autoridad no lo puede subir, el SAT no tiene esa facultad. Para que suba la tasa tiene que pasar por el Congreso, ya sea una reforma del Ejecutivo o que en las propias cámaras nazca esta reforma y tiene que pasar por todo el proceso legislativo. No es que un día se despierte con ganas la autoridad y lo suba. Hay que pasar todo el proceso legislativo y no es tan sencillo. Y sí, sin duda lo puedes subir al 15, al 20 o a la tasa general del 35. Obviamente eso desincentivizaría el mercado, lo cual pues no es conveniente, ¿no? ¿Hay algún cambio en los impuestos para inversiones en el extranjero? No, no hay ningún cambio.
Las inversiones en el extranjero pagan la tasa del 35%, es decir, pagan la tasa general de hasta el 35%, depende de cada persona, y no hay un cambio, solo este beneficio de que si tienes ingresos del extranjero y los repatrias, puedes acceder a esta tasa del 15%. ¿Hay alguna reforma sobre ingresos por criptomonedas? No, al día de hoy todavía no se regula para temas fiscales las criptomonedas, sigue estando en el aire. ¿Qué cambios en particular habrá en 2026 para los dividendos que pagan las fibras? Bueno, primero me gustaría aclarar algo. Las fibras no pagan dividendos. Sé que es el símil de dividendos, pero para efectos fiscales lo que pagan se llama resultado fiscal distribuido o reembolsos de capital. En el caso de resultados fiscales distribuidos, se paga la tasa normal del 35% en tu declaración anual, pero la casa de bolsa te retiene el 30%. Es decir, en tu anual ya solo deberías hasta el 5% si tu tasa efectiva fuera del 35%. Si tu tasa efectiva es menor, obtendrías un saldo a favor. En el caso de los reembolsos de capital que pagan las fibras, no es un ingreso. La venta de certificados de las fibras, porque no son acciones, son certificados bursátiles, sigue estando exento para personas físicas. No hay cambios. En realidad los cambios solamente están en los instrumentos de mercado de dinero, de intereses, y solo cambió la tasa de retención, y en préstamo de valores cambió la tasa y cambió la base sobre la que se calcula la retención. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Solamente 2 puntos importantes. Falta que estos cambios los publiquen en el diario oficial de la Federación. Seguramente en estos días nos enteraremos que ya estarán publicados para que sean completamente oficiales. Entrarán en vigor el 1 de enero del 2026. Y les recordamos que esta presentación y demás webinars que hemos presentado y que presentaremos en el futuro se quedan grabados en nuestro canal de YouTube para que los puedan seguir consultando. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos pronto.